Y hoy quiero hablarte de un sacrificio sin igual, un sacrificio de un cordero que fue entregado, fue sacrificado para que hoy puedas estar sentado o sentada en este lugar. Quiero hablarte justamente de Jesús, el mensaje que un montón de veces seguramente escuchamos. Escuchamos de Jesús, escuchamos de lo que Él hizo, y quizás en estos días las redes sociales están llenas de mensajes, de videos y de cositas que vemos por ahí, y podemos ver un poco de lo que fue ese sacrificio. Pero hoy quiero hablarte también de este día tan lindo como fue la resurrección, como es el de la Pascua, y quiero que vayamos al principio de lo que fue la Pascua, al principio de la Pascua. Y quiero que nos vayamos entonces, primeramente, al antiguo Egipto. El antiguo Egipto, una ciudad muy imponente, muy importante, muy rica, próspera, una ciudad majestuosa, que podías estar en ese lugar y llenarte de cosas y placeres y muy lindo. Pero también Egipto traía esclavitud. También Egipto tenía cosas feas, tenía cosas malas, y el pueblo de Dios justamente estaba sufriendo esto. Pero antes de predicar, quiero que podamos cerrar nuestros ojos y quiero orar, porque yo sé que hoy Dios tiene algo para hablarnos. Señor, te damos gracias porque hoy estamos en tu casa. Gracias porque hoy, Señor, vinimos a escuchar una palabra nueva, Señor, una palabra fresca, Señor. Hoy queremos, Señor, recordar lo que fue la Pascua. Hoy te pido, Señor, que puedas usarme, Señor, que seas vos hablando a través de mi vida, que seas vos, Señor, guiándome. Bendecí, Señor, también a la iglesia, Señor, bendecí nuestros corazones, Señor, que hoy estén abiertos, dispuestos, Señor, a poder ser transformados, cambiados. Te pido, Señor, que hoy te estés moviendo en este lugar, Señor, que estés trayendo, Señor, esa memoria, Señor, de lo que fue ese sacrificio, de lo que fue, Señor, es eso que vos te entregaste, Señor, sin haber pecado, sin tener mancha alguna por cada uno de nosotros, para que hoy podamos ser llamados hijos tuyos. Te pido, Señor, que bendigas esta palabra. Entregamos, Señor, esto en tus manos, en tu nombre. Amén y amén. Entonces estábamos en Egipto. Egipto, como les decía, era una ciudad muy linda, pero para el pueblo de Dios era una ciudad fea. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos, tenían que trabajar día y noche, tenían que trabajar, sufrir castigos, sufrir un montón de cosas. Y llegó un momento en donde se levantó una persona, que fue Moisés, una persona que fue usada por Dios para poder sacar al pueblo de la esclavitud. Y podemos ver en la Biblia cómo se empezó a librar una batalla entre Dios y Egipto. Egipto, una ciudad que estaba llena de dioses, una ciudad que estaba llena de lugares para adorar, y tenían, como les decía, accesos y tantas cosas que para el pueblo de Dios era imposible poder salir de ese lugar. Para el pueblo de Dios era imposible salir de ese lugar, pero cuando vino Moisés y se levantó, empezaron a ocurrir un montón de cosas y un montón de sucesos. Entonces, ¿qué significa la palabra Pascua? Vamos ahí. ¿Qué significa Pascua? Pascua deriva de Pesaj, que significa pasar por alto. ¿Qué significa? Pasar por alto, seguir de largo, como ustedes le quieran decir, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, Pascua significa pasar por alto. ¿Por qué entonces pasar por alto? Como les decía, se había levantado Moisés para poder librar al pueblo de Dios. Y empezaron a haber un montón de plagas, empezaron a ver y suceder un montón de cosas. El agua del río se había transformado en sangre. Habían pasado tantas enfermedades y plagas que dice la Biblia, la palabra, que el corazón del faraón se había endurecido. Dice la palabra que el corazón del faraón estaba endurecido y no dejaba salir libre al pueblo de Dios. Así que se levantó la última plaga que fue la más importante. Y quiero que leamos entonces Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 28. Y dice así: Convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo:
Vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron, adoraron al Señor, y dice que luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. ¿Qué es entonces lo que estaba pasando en este lugar? Bueno, la última plaga fue justamente la muerte de todos los primogénitos. Entonces, el pueblo de Dios tenía que cubrir el marco de su puerta con sangre de un cordero. Dice la palabra que tenía que ser un cordero perfecto, un cordero sin mancha, para que cuando pase la muerte por sus casas, la muerte pase de largo. Que la muerte salga de ahí. No diga, acá hay sangre de un cordero, me voy. Acá hay sangre de un cordero, me voy. Y dice la palabra que murieron todos los primogénitos, tanto de las bestias como de todos los humanos que estaban viviendo en Egipto. Así que fue una catástrofe, fue algo que para Egipto, imagínense ustedes, ¿quién es el primogénito de su familia? ¿Cuál es su hermano mayor? Bueno, ya saben que si estaba en Egipto y no estaba cubierto con esa sangre, ahí estaría. Pero bueno, pasó esto y esta promesa estuvo buenísima porque cuando ellos empezaron a celebrar esta Pascua, porque así fue como nació la Pascua no era una cena, no era un festejo, no era algo que nos juntamos en casa a comer, sino que era un acto de fe y un acto de protección. Era un acto que justamente se estaba levantando Dios con muerte para todo aquel que no estaba cubierto con la sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenía que ser recordado? Tenía que ser recordado justamente que el Señor fue el principio de que el Señor los sacó de Egipto. Era el principio de que el Señor los había librado. Como les decía, el cordero era tan importante que si vos te olvidabas, si vos no seguías al pie de la letra esto, ¿qué pasaba? Dentro de tu casa había muerte. Dentro de tu casa empezaba a pasar ese ángel de muerte y tu primogénito, el primogénito de la casa hubiese muerto. Y ahora quiero que lo llevemos un poco a Jesús. Quiero que lo llevemos a lo que nosotros conocemos quizás un poquito más. Jesús, Hijo de Dios, vino a la tierra a cumplir un propósito para que hoy podamos estar en este lugar. Y quiero que leamos Juan, capítulo 1, versículo 29. Y quiero que prestemos atención a cómo Juan presenta a Jesús. Porque dice así: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, ¿qué pasa? Que quita el pecado del mundo. Y Jesús entonces fue presentado como un cordero, porque Juan ya sabía lo que iba a suceder. Juan ya sabía que Jesús venía como cordero para poder morir, para que se entregase, para que fuese sacrificado. Y como les decía, vemos en estos días un montón de mensajes, un montón de videitos por ahí que andan rondando por las redes sociales de Jesús y de un montón de cosas. Y decimos, bueno, sí, me gusta, lo comparto, lo que quieras. Pero ¿realmente te pusiste a pensar lo que fue ese sacrificio?
¿Te pusiste alguna vez a pensar realmente, quizás ponerte en esos zapatos, de ser una persona que sanó a muchas personas, de ser ese hombre que libró a los que estaban atormentados de sus demonios, de ser ese hombre que hizo tantos y tantos milagros? Ese mismo hombre estaba siendo maltratado, ese mismo hombre estaba siendo humillado, su cuerpo estaba golpeado, cortado, desnudo, lleno de sangre, lleno de dolor, siendo señalado, maltratado, insultado. Una persona que había venido a traer salvación, que había venido con bondad a la tierra para que nosotros como hijos de Dios podamos disfrutar de tantas bendiciones. Estaba ahí, golpeado, maltratado, humillado. Yo me imagino esa escena en donde vemos a Jesús tirado en el piso y toda esa multitud alrededor de él, viendo cómo él estaba sufriendo, cómo el dolor insoportable en su cuerpo recorría todo su cuerpo, desde los pies a la cabeza, dolor de espalda, sentir como los cortes de los azotes, sentir como todo lo que está dentro tuyo te empieza a doler porque él estaba justamente siendo maltratado. Él estaba realmente muriendo y agonizando en vida. Y así todo le hicieron cargar su cruz, así todo tuvo que caminar un montón, así todo tuvo que llegar a ese lugar. Yo creo que a la primera que me hubiesen golpeado, ya me rendía, decía, mátenme acá. Pero él sufrió, se la bancó, como decimos nosotros. Y así todo llegó para poder cumplir ese propósito. Un dolor insoportable, donde muchas personas que por ese dolor se desmayarían, por ese dolor no tendrían reacción, por ese dolor no podrían ni pensar. Y él en todo momento pensando en perdonarnos. Porque cuando llegó el momento en donde estaba clavado en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. O sea, ni siquiera estaba pensando en su sufrimiento, estaba pensando en todos los que estaban alrededor. Estaba pensando en todos los que estaban ahí, señalándolo quizás. Quizás otros sufriendo por él. Pero él estaba pensando en nosotros, sus hijos. Él estaba pensando en el mundo entero. Y quiero que eso nos pongamos a pensar un poco y a analizarlo. Porque él lo hizo por amor a vos. Lo hizo por amor a mí. Lo hizo para que hoy puedas estar en este lugar, para que hoy puedas ser sanado, para que hoy puedas ser liberado, para que hoy puedas ser prosperado, levantado, bendecido, bendecida. Él lo hizo por amor a vos. Él lo hizo por amor a mí. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y yo creo que este Cordero, Jesús, vivió una vida sin pecado, vivió una vida sin defecto para poder llegar a ese lugar y poder hacer lo que Dios había mandado. Porque en la antigua Pascua, entonces, el Cordero moría para que la familia que estaba dentro viviera. En la nueva Pascua, Jesús murió para que la humanidad entera tenga vida. No solamente los que están adentro de la casa, sino que se abrió a todo el mundo. No solamente los que estaban ahí, sino a todo el mundo. Por eso hoy nosotros podemos estar diciendo que somos hijos de Dios. Por eso yo puedo decir soy hijo de Dios. Porque si no, yo no estaba ahí en esa casa. Yo no estaba ahí en esa casa. Pero Él murió por amor a cada uno de nosotros. Y quiero que leamos Juan 3:16. Y creo que nos recordamos de memoria, ¿no? Pero si quieren lo ponemos y lo vamos a leer. Porque dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es anunciado a todo el mundo. Esto es anunciado y abierto a todo el mundo. Y Él murió entonces por vos. Él murió por mí. Y esa sangre que en algún momento estuvo en ese dintel en Egipto, en la casa de los esclavos, esa misma sangre se ve reflejada en la cruz. Esa misma sangre se ve reflejada en ese madero,
en donde fue colgado Jesús y derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Esa sangre de un cordero sin mancha, esa sangre que fue derramada por el pueblo de Israel, esa sangre que hoy trae libertad y trae vida eterna. Y esta es la conexión con la antigua Pascua. Porque como les decía, en Egipto el cordero salvaba a esa familia. En el templo los corderos que eran sacrificados cubrían los pecados de una nación. Pero Jesús, como Cordero de Dios, tiene el poder de quitar ese pecado, el pecado de todo el mundo. No es una casa, no es una nación, es a todo el mundo, a toda criatura, a todo el que en Él cree va a tener vida eterna. Entonces, me gusta que podamos reflexionar un poco esto, que podamos pensar, como les decía, ese momento en donde Él estaba siendo crucificado, donde estaba siendo maltratado. Y hay algo que en el versículo me llama la atención, porque Juan no dice que el cordero iba a ser sacrificado para cubrir el pecado, como lo hacía la antigüedad. En la antigüedad los corderos eran sacrificados para cubrir el pecado de la casa, para tapar el pecado de la casa, ¿sí? Eran sacrificados para eso. Pero Juan no dice para cubrir el pecado, dice es el que quita el pecado. Y hay una diferencia entre cubrir y quitar, ¿no? Hay una diferencia, porque el que cubre dice, acá había algo, pero ya lo pinté por arriba. Ya está. Abajo hay algo, pero no vale, de alguna manera. Pero dice Jesús que Él quita el pecado. Jesús arranca directamente el pecado de raíz. Jesús arranca directamente el pecado de raíz. Y yo hoy declaro que ese problema que hoy no te dejaba avanzar, ese problema que te hacía dudar, eso que te está atormentando quizás, eso que quizás estás dudando, eso que quizás hoy no te deja crecer, no te deja avanzar, hoy Jesús viene a arrancarlo de raíz. Hoy Jesús viene a arrancarlo de raíz. Y yo quiero que lo puedas creer. Yo quiero que puedas creer esto, porque Jesús quita el pecado. Jesús te dice, hijo o hija, no me importa quién eras antes, no me importa qué sucedió antes, no me importa qué fue lo que pasó. Hoy vengo a quitar. Hoy vengo a sacar todo eso que estaba antes. Y hoy te hago un nuevo hijo, una nueva hija, una nueva criatura para el Señor. ¿Sabían que el momento de la crucifixión fue justamente cuando se celebraba la Pascua? Y como les decía antes, se sacrificaban corderos para poder cubrir esos pecados. Y mientras se sacrificaban tantos corderos en el templo, mientras habían tantos sacrificios para el Señor, el verdadero cordero estaba siendo sacrificado en el Calvario, por vos y por mí. Y quiero que leamos Mateo 27, 50 al 51, y dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y acá viene una parte importante, porque dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo importante de esto es que el velo se rasgó. ¿Qué era el velo del templo? ¿Qué era el velo del templo? Porque justamente yo me ponía a pensar, el velo del templo era una cortina gruesa, pesada, se llamaba velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era donde habitaba la presencia de Dios. El lugar santísimo era el único lugar en donde habitaba la presencia de Dios realmente como algo físico. Y ahí solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año.
Una vez al año podía ingresar ahí. Pero dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz, ese velo que separaba, se rasgó. Ese velo que te dejaba llegar al lugar santísimo, se rasgó, se partió. Y dice que se partió de arriba a abajo, que eso significa que era imposible que un hombre lo pudiera hacer a eso. Era imposible que un hombre lo pudiera hacer. Entonces, yo creo que esto nos deja un mensaje especial, porque al morir Jesús, la barrera entre Dios y la humanidad fue destruida, fue rasgada. Ese velo fue roto. Y hoy podemos acceder a la presencia de Dios. A partir de ese momento, el pueblo de Dios y cualquier persona que quiera entrar a su reino podía estar en contacto con el Señor. Y yo no sé cuál es tu relación con Dios, pero es algo hermoso estar en la presencia de Dios. Es algo hermoso anhelar esa presencia, eso que quizás por tantos años y siglos fue imposible para el pueblo de Dios. Ahora lo tenían a mano, lo tenían en su cuarto, en su habitación, en camino al trabajo, lo tenían en su casa, en la casa del amigo, en la casa de tu pariente, en todo lugar, en todo lugar. Y como personas, realmente nos olvidamos de querer disfrutar de su presencia. Y no damos el valor de este sacrificio, no vemos ese valor importante de que nos abrió las puertas a poder estar en ese lugar santísimo. Nos abrió las puertas para poder entrar en la presencia del Señor. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de esto, yo creo que todo este sacrificio y todo esto que sufrió Jesús, lo estamos desperdiciando. Porque sí, la salvación está buenísima, yo soy hijo de Dios, pero ahora tengo la posibilidad de poder entrar en la presencia de Dios. Y hoy quiero que te pongas de pie porque quiero que empecemos a disfrutar de su presencia. Que empecemos a disfrutar de la presencia del Señor. Porque yo creo que como iglesia nos olvidamos de la presencia. Nos gusta la salvación, nos gusta todos los beneficios, pero estar en la presencia es lo que más olvidamos. Y te invito hoy que puedas cerrar tus ojos, que puedas cerrar tus ojos y te pongas a pensar, en que si te alejaste del Señor en algún momento, porque ya recibiste a Jesús en tu corazón, ya entendiste lo que fue ese mensaje de salvación, lo que fue ese mensaje que vino a cambiar el mundo, pero quizás te olvidaste de la presencia. Quizás te olvidaste de ese momento tan importante que es el estar con Dios, estar en la presencia de Dios. Y hoy quiero que entremos en un ambiente de presencia de Dios. Y te invito ahí que empieces a buscar de su presencia. Te invito ahí que empieces a abrir tu corazón al Señor y le digas: Señor, quizás me olvidé de vos durante tanto tiempo, quizás no te busqué durante tanto tiempo, pero hoy quiero habitar en tu presencia. Hoy quiero habitar de tu presencia. Ese sacrificio que hiciste en la cruz me abrió las puertas. Ese sacrificio que hiciste en la cruz me dio el derecho de ser llamado hijo, hija. Ese sacrificio me trajo libertad. Ese sacrificio trajo la victoria de la vida sobre la muerte. Ese sacrificio tan importante que me cautivó y que hoy recuerdo. Recuerdo que vos me cuidaste cuando yo estaba mal. Recuerdo que en los momentos de angustia, de dolor, de depresión,
Vos estabas ahí también conmigo. Recuerdo que cuando dudaban si empezar o no, vos también estabas ahí, Señor. En los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, en los momentos de enojo, en donde no vemos la luz al final del camino, que no vemos esa solución del problema, ahí también estaba Jesús. Trayendo salvación, trayendo libertad, trayendo sanidad. Y qué lindo es estar en su presencia. Porque quizás no lo experimentaste. Quizás no viviste todavía lo que es la presencia del Señor. Quizás todavía no tuviste la oportunidad de encerrarte en tu cuarto o en algún lugar en tu casa para poder buscarlo. Hoy te invito a que eso lo puedas empezar a hacer y que lo empieces a buscar en este lugar. En su casa. En la casa de Dios. Empezá a adorar la iglesia, empezá a adorar, iglesia. Sí, Señor. Esa sangre que me limpió. En la primer Pascua vemos esa sangre en el dintel, en ese marco de la puerta. Pero saben que Dios no buscaba si dentro de esa casa había alguien bueno o alguien malo. Él solamente buscaba que esté cubierto con la sangre. Él buscaba que esa casa esté cubierta con la sangre. No importaba quién esté adentro. No importaba. Y eso mismo hoy Dios quiere hacer con tu vida. Y Él te dice, no me importa quién está ahí. No me importa quién está ahí. Yo te amo, hijo, hija. Es momento de poder recibir su sangre, de cubrirnos con su sangre. Esa sangre que fue derramada por amor a vos, por amor a mí. Porque nuestra sangre es transformada a través de Jesús. Porque ahora somos hijos. Hijos del Dios Altísimo, hijos del Señor de señores, hijos del Rey de reyes. Hoy el juicio de Dios empieza a pasar de largo. Porque Jesús ya recibió ese juicio por vos. Porque Jesús ya recibió ese juicio. Y la victoria sobre la muerte hoy es una realidad. Empecé a declarar, dentro de mi casa ya no va a haber muerte. Dentro de mi casa ya no va a haber muerte. Porque hubo muerte. Porque hubo tristeza, porque hubo dolor. Pero a partir de ahora en tu casa está cubierta con la sangre de Jesús. La sangre de ese Cordero perfecto. La sangre que limpió y se llevó todo pecado. Porque ahora la Pascua no es solamente para recordar que salió el pueblo de Israel de Egipto, sino que es celebrar que esa tumba está vacía. Es celebrar que esa resurrección cautivó el mundo entero. Esa resurrección abarcó cada casa, cada lugar de nuestro mundo. Y quiero que declares conmigo, hoy es el día de mi liberación. Hoy es el día de mi liberación. Decilo. Hoy es el día de mi liberación. Porque la Pascua ya no es un evento histórico, sino que justamente es el plan de rescate de Dios para salvar tu vida. Yo creo que hoy nos vamos libres. Yo creo que hoy nos vamos renovados, nuevos. Porque entendemos que el mensaje del Señor es, hijo, hija, yo te amo. Yo te amo. Y quizás no experimentaste lo que es el amor real. O quizás fuiste lastimado, fuiste lastimada. Quizás no puedes entender cómo hay un padre que me ama. Quizás no puedes entender lo que es el amor. Hoy el Señor viene a amarte.
Deja que Él te ame. Deja que Él te ame. Y vas a ver que con ese amor vas a ser lleno, vas a ser llena. Ese amor viene a cubrir toda tristeza. Ese amor viene a transformar tu vida. Hoy es tu Pascua. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es tu Pascua. Hoy es el día donde te vas cambiado, donde te vas transformada. Entra en su presencia. Entra en su presencia. Empezá a buscar.